renací en el tiempo anterior a que Fiona Scott empezara a chupar mi suerte. En mi vida pasada, fracasé en el examen de ingreso a la universidad, mi salud estaba hecha un desastre, mi familia se desmoronó y terminé muriendo sola en un pequeño y húmedo apartamento alquilado. Morí con demasiadas preguntas. ¿Cómo una chica consentida como yo acabó en una situación tan trágica? Pero después de regresar, por fin lo entendí. Fiona tenía algún tipo de sistema para robar suerte. No solo pedía cosas prestadas, estaba robando mi vida. Un bolígrafo, una camisa, incluso un pañuelo, cosas diminutas así. Cada vez que me pedía algo prestado, ella brillaba como si se hubiera ganado la lotería y su vida no dejaba de mejorar, mientras que a mí me golpeaba la mala suerte de la nada. Mi salud se desplomó, no podía tomarme un respiro, todo salía mal. No estaba tomando objetos, me estaba robando el destino. Sonó el timbre. Mamá abrió la puerta. ¿Adivinen quién era? Fiona, por supuesto. Estaba allí con ropa vieja y deslavada, tan delgada que parecía que el viento podía llevársela. Mantenía la cabeza baja y la voz temblorosa. Tía, soy Fiona. Vine a la ciudad para el examen de ingreso a la universidad, ¿puedo quedarme aquí unos días? Me iré justo después del examen, lo prometo. Su voz era suave, como si fuera a llorar, con los ojos rojos, interpretando a la perfección el papel de chica lastimosa. El corazón de mi mamá siempre ha sido blando, en cuanto la vio, la metió dentro como si fuera una hija perdida, atendiéndola de inmediato. Yo me apoyé en las escaleras, con los brazos cruzados, y solo miré, observando cómo lanzaba miradas furtivas a nuestra lujosa sala con esos supuestos ojos inocentes, llenos de codicia y envidia. Ha pasado por mucho, dejémosla quedarse por ahora, dijo mamá, dándole palmaditas en la mano a Fiona. Fiona se limpió enseguida el rostro lleno de lágrimas, con expresión agradecida. Si actuar fuera un deporte olímpico, ganaría el oro sin sudar, me burlé. ¿Lastimosa? No parecía tan lastimosa cuando en la vida pasada me aplastó hasta el polvo. Nuestra familia es influyente por aquí, mi padre dirige una exitosa empresa textil, uno de los mayores contribuyentes de la ciudad. Del lado de mi madre hay un negocio de hierbas medicinales que lleva generaciones, con un par de recetas raras que generan muchísimo dinero. Vivimos en una casa jardín de 3 pisos en el centro, imposible de ignorar, y como hija única, yo era la niña de los ojos de todos, consentida, amada y protegida. Pero en mi vida pasada, Fiona lo arruinó todo. Papá vendió todo lo que tenía intentando curarme, mamá perdió una pierna por la suerte robada y, desesperada, incluso vendió sangre para mantenerme con vida. Mi mala suerte infectó a toda la familia. Hasta mis abuelos se vieron arrastrados, murieron en un accidente de coche intentando protegerme. Lo que antes era una familia feliz se convirtió en una tragedia, quedando solo yo, pudriéndome en un cuarto miserable. Y aún así, al final, ella apareció solo para burlarse de mí. ¿Echarla ahora? Eso sería demasiado fácil. Quiero verla sufrir lentamente, arder y derrumbarse. Quedan 3 días para el examen de ingreso. En mi vida pasada, fue justo antes de este examen cuando Fiona me pidió prestado mi bolígrafo. Ese día lo arruiné por completo, me mareaba la cabeza, no podía concentrarme, dejé varias preguntas importantes en blanco y mis notas se desplomaron. Fiona, que normalmente estaba en la media de la clase, de repente se convirtió en una genio y obtuvo el primer lugar de toda la ciudad. Después de eso, fue como si toda mi inteligencia se evaporara, el cerebro me parecía quemado y ni siquiera podía leer un libro bien. Presenté el examen 3 veces y aún así no logré entrar a la universidad. La noche anterior al examen, esta vez dejé deliberadamente ese mismo bolígrafo bien visible sobre el escritorio, fingí ir al baño, dejé la puerta entreabierta y me escondí detrás. Tal como esperaba, no tardó en colarse a alguien tratando de hacer ruido. Era Fiona. Se acercó sigilosamente al escritorio y tomó el bolígrafo, con esa expresión codiciosa completamente expuesta. Entonces escuché algo extraño, no era su voz, sino una voz mecánica y fría, como de robot, resonando directamente en su mente, pero yo la oí con total claridad. Vinculación del sistema completada. Fiona Scott. Misión: pedir prestado el bolígrafo del objetivo Claire Johnson. Límite de tiempo:
Antes de que comience el examen. Recompensa: robar temporalmente el halo de genio académico y la suerte en exámenes del objetivo. Fiona apretó el bolígrafo y susurró al aire: ¿Sistema? Esto saldrá igual que la última vez, ¿verdad? La voz mecánica respondió: Claire Johnson posee una fuerte suerte innata, objetivo principal para la recolección. La transferencia inicial de energía desbloqueará habilidades avanzadas de préstamo de suerte. Advertencia: debe pedir el bolígrafo con permiso, tomarlo sin consentimiento no contará. Además, si el objetivo tiene menos suerte que tú, la reacción será severa. Los ojos de Fiona se iluminaron mientras se relamía, llena de emoción. Sí, lo sé. No es mi primer rodeo. Solo me estoy acostumbrando al bolígrafo que usaré mañana. De verdad es de buena suerte, incluso su bolígrafo grita caro. Jugó un rato con él como si fuera un tesoro raro y solo a regañadientes lo devolvió. Yo me apoyé en la fría puerta de madera, con las manos temblando. Así que ella también había renacido, y ese sistema. Justo antes de morir, Fiona había mencionado algo así. Pensé que decía tonterías, pero resultó ser real y aterrador. Con razón lo perdí todo la última vez. No solo era deshonesta, tenía una trampa absurda y me robó la vida entera, pidiendo prestada mi suerte, drenándome, usándome como combustible para su ascenso. Todo mi esfuerzo y mi futuro se convirtieron en sus peldaños. Pero ahora, curiosamente, me sentía tranquila y más lúcida que nunca. Ahora que conocía sus trucos, el juego empezaba. Fiona, y tu sistema de mierda también. Ya que te encanta pedir prestado, te dejaré hacerlo hasta que te canses, pero esta vez lo que tomarás de mí será mala suerte, y tengo de sobra preparada solo para ti. Día del examen. Avancé con calma, organizando mis útiles, guardando cuidadosamente el bolígrafo Parker que me regaló mi abuelo. En su lugar tomé un bolígrafo de gel negro común, con algunos rasguños, nada especial, que había pedido prestado a propósito a Ethan Miller el día anterior después de clase, diciéndole que el mío se había quedado sin tinta y quería probar si el suyo era cómodo. Ethan se sintió halagado y me lo metió en la mano sin pensarlo. Cuando entré al aula, Fiona Scott ya estaba sentada. 5 minutos antes de que sonara la campana, tal como esperaba, se acercó con expresión torpe y vacilante, retorciendo nerviosamente el dobladillo de su camisa. Clare. Mi bolígrafo dejó de funcionar, no tiene tinta, dijo en voz baja y lastimosa. El examen está por empezar, ¿puedo pedirte el tuyo un momento? Mientras hablaba, sus ojos se desviaron a mi estuche, con ese destello codicioso imposible de ocultar. La miré con una pizca de sorpresa y duda, la justa. Ah, ¿tu bolígrafo no funciona? Sí, lo estaba probando y estaba bien, asintió rápido, fingiendo sinceridad. Casi me reí, pero me contuve y jugué a la compañera generosa. Bueno, supongo que puedo prestarte este. Dudé a propósito, los ojos de Fiona se abrieron, claramente ansiosa. Abrí lentamente el estuche y saqué el bolígrafo negro que había tomado prestado de Ethan. Toma, este es de repuesto. No está mal, si te parece bien, úsalo. Se lo pasé como si no fuera nada. Fiona lo miró un segundo, decepcionada por lo simple que era. Sus cejas se crisparon apenas, pero al final lo tomó sin dudar, no había tiempo para ponerse exquisita. Gracias, Clare, me salvaste. No es nada, ve preparándote, respondí con ligereza. La vi bajar la mirada al bolígrafo, jugueteando con él, con una sonrisita presumida. ¡Qué patética! Sonó la campana, el aula quedó en silencio salvo por el rasgar de los bolígrafos. Respiré hondo, destapé mi Parker y empecé a escribir. Con los recuerdos de mi vida pasada y la mente mucho más calmada, las preguntas se sentían fáciles. Me concentré por completo y, al terminar, incluso tuve tiempo de revisar. Fiona seguía escribiendo, muy confiada, con el examen lleno de principio a fin, igual que Ethan, que siempre llenaba todo y siempre se equivocaba en todo. Examen tras examen pasaron y yo me mantuve constante. Cuando sonó la última campana, la clase entera suspiró aliviada. Fiona parecía brillar, sonriendo y contando a todos lo increíble que le había ido, que este examen había sido más fácil que nunca, que lo había clavado.
Seguro quedo entre los 3 primeros, quizá hasta consiga una beca, dijo, sacudiendo el cabello. Cuando me miró, había incluso un rastro de compasiva soberbia en sus ojos. En mi vida anterior, me usó para convertirse en la mejor de la ciudad, ahora solo la observé en silencio. Adelante, Fiona, eleva tus esperanzas hasta el cielo, cuanto más alto subas, más dura será la caída. Los resultados tardan en salir, así que todos intentaban mantenerse calmados, contando los minutos con ansiedad, todos excepto Fiona Scott. Pocos días después del examen, ya estaba eufórica, seguía alojándose en mi casa, diciendo que solo se iría cuando recibiera la carta de admisión, pero yo sabía la verdad, solo estaba exprimiendo la situación. Esa tarde brillaba el sol, acababa de volver de una carrera corta. En cuanto me vio, sus ojos se iluminaron. Clare, te he estado esperando todo el día, dijo, corriendo hacia mí. ¿Pasa algo? Me detuve y la miré. Ella se inclinó un poco, bajando la voz. Claire, tu botella de agua se ve tan bonita. Yo nunca usaría algo tan elegante. Esa botella, ya sabes. Señaló la esquina de la botella que asomaba por mi bolsa de compras. Se veía igual que los vasos de vidrio sencillos que suelo usar, limpia y simple. Así que, ¿te importa si me la prestas un rato? Sus ojos se movían inquietos. Casi me reí. Parece que pedir prestados mis bolígrafos le salió tan bien que ahora estaba poniendo el ojo en otras cosas. ¿Es solo un vaso? ¿Qué hay que pedir prestado? Me encogí de hombros como si no fuera nada. Si te gusta, mañana te traigo uno nuevo. Ella agitó las manos rápidamente. No, no hace falta. Los nuevos son aburridos. Me gusta el tuyo. Sonrió como si estuviera bromeando, pero sus ojos estaban clavados en el vaso. Está bien entonces. Aunque este es completamente nuevo. ¿Puedo usarlo al menos un par de días primero? Asentí como si no me importara. Sería genial, dijo con una sonrisa radiante. Claire, de verdad eres la mejor. Se fue feliz, casi dando saltitos, como si ya pudiera sentir que beber de mi vaso le aumentaría la energía. Mientras toda mi suerte se iba por el desagüe, observé su espalda con la mirada helada. Al entrar, guardé cuidadosamente mi vaso. Al día siguiente, en lugar de comprar uno nuevo, me dirigí a un callejón oscuro detrás del centro local de reciclaje. Allí vivía un anciano que recolectaba basura. Decían que de joven había sido un jugador empedernido, bebedor y mujeriego. Quemó todos sus puentes y ahora vivía solo, enfermo y olvidado. A lo lejos lo vi encorvado, sacando un vaso sucio de un contenedor, enjuagándolo bajo un grifo y bebiendo directamente de él. El borde estaba amarillento, el vidrio tenía manchas misteriosas y olía a algo podrido. Me acerqué y le lancé unos billetes. Oiga, señor, ¿quiere intercambiar algo? Sus ojos turbios miraron el dinero y luego a mí. Sonrió, mostrando una boca medio desdentada, y me entregó el vaso inmundo. Sus manos estaban negras como el carbón, con suciedad incrustada bajo cada uña. Dejé caer el vaso en una bolsa que había traído solo para esto y me fui. A la mañana siguiente me encontré con Fiona apenas me levanté. Claramente me estaba esperando. Claire, ¿tienes el vaso?, preguntó con los ojos brillantes de emoción. Lo saqué despreocupadamente de mi bolsa y se lo entregué. Aquí tienes. Lo lavé bien. Es todo tuyo. Muchas gracias, Claire. De verdad eres un amor, dijo radiante, abrazando el vaso como si fuera un tesoro. Lo admiró una y otra vez antes de volver finalmente a su habitación. Durante los días siguientes empecé a observarla y, como era de esperar, comenzó a usar ese vaso a diario. Poco después se corrió la voz de que tenía fuertes problemas estomacales, vómitos, diarrea, de todo. Entraba y salía del hospital. Cuando regresó, tenía el rostro pálido, ojeras profundas y los labios secos y agrietados. Alguien preguntó qué había pasado. Ella solo lo minimizó con un gesto débil, diciendo, ni idea. Tal vez comía algo en mal estado hace unos días. Ya estoy bien. Pero mientras hablaba, sus ojos se movían nerviosos,
como si intentara convencerse de que solo había sido mala suerte. Después de todo, en su vida pasada aquel sistema de préstamo de suerte había parecido confiable. Apenas me estaba recuperando desde hacía un par de días cuando Fiona volvió a buscarme. Esta vez me alcanzó de camino a la autoescuela. «Claire, espera», gritó, jadeando un poco al acercarse. Ahora que, me di la vuelta sin ocultar la molestia en mi voz. Claire, mi habitación se siente un poco vacía y estaba pensando en poner alguna decoración. Ese pequeño velero de cristal sobre tu escritorio se ve tan bonito. ¿Podría quizá? Se refería al velero que mi mamá había traído de un viaje de negocios, un adorno de cristal que simbolizaba navegación tranquila y buena suerte. En mi vida pasada ella había pedido prestado ese mismo velero y, poco después, fue elegida al azar para que un benefactor rico cubriera por completo su matrícula y gastos de vida. Y mi mamá tuvo un terrible accidente en una obra y terminó con la pierna rota. Ahora intentaba pedirlo de nuevo. Mi mamá siempre había sido buena con ella, nunca la trató injustamente. Incluso cuando Fiona no podía pagar la preparatoria, fue mi mamá quien le dio dinero y la dejó vivir con nosotras. ¿Y así es como le paga? Eso es de mi mamá, dije, solo para darle una pista de que no insistiera. Pero tuvo el efecto contrario. Vamos, no me lo llevo para siempre. Solo unos días. En cuanto reciba la carta de aceptación de la universidad, me voy. No voy a escaparme con tus cosas, dijo, tirando de mi brazo con falsa dulzura. Fingí dudar antes de responder. Está bien, pero ten cuidado. No quiero que se estropee. Su rostro se iluminó al instante. Prometo tratarlo como si fuera de cristal. Está bien, entonces te lo traigo luego. De vuelta en mi habitación saqué el velero, pero este ya no era el original. Después de que ella pidiera la taza, había ido otra vez al mercadillo y encontré otro velero muy parecido al mío. Provenía de un hombre de mediana edad con expresión permanentemente agria. Al parecer lo había perdido todo en un fracaso empresarial, acumuló deudas enormes y hasta su esposa lo abandonó. Ahora vendía lo que tenía para sobrevivir. No lo compré directamente, en su lugar compré otras cosas y lo intercambié temporalmente por el velero. Así que, técnicamente, el velero aún le pertenecía a él, lo que significaba que esta vez Fiona solo estaba tomando prestada su suerte. En los días siguientes, los desastres parecían seguir a Fiona a donde fuera. Se atragantó con una espina de pescado, tropezó caminando e incluso le robaron su billetera nueva en el autobús con todo el dinero que había estado ahorrando. Cada incidente iba erosionando su compostura. Su rostro se volvía más agrio cada vez, y podía ver cómo la ansiedad y la irritación se profundizaban en sus ojos. Observé a través de la cámara de seguridad cómo se sentaba en su habitación, secándose las lágrimas en silencio. «Sistema, ¿qué está pasando? Esto no es como la última vez. Tomé las cosas de esa chica, ¿por qué mi suerte es peor que nunca? ¿Hay algo mal contigo?» El sistema respondió con voz fría. Este sistema es el mejor calificado que opera actualmente. Las fallas no son posibles. Según la evaluación del sistema, la anfitriona abusó de su buena suerte en la vida anterior. En esta vida debe soportar algunos contratiempos antes de recuperar el acceso a la fortuna. ¿Qué? No me digas que algo va a pasar con mis resultados del examen de ingreso a la universidad. Los escaneos muestran que el proceso de resolución de la anfitriona fue fluido. Según el análisis de datos históricos, los resultados deberían ser buenos. ¡Ah, qué alivio! Gracias a Dios, exhaló con evidente alivio. No pude evitar sonreír con sarcasmo. Ese sistema claramente estaba improvisando ahora que no podía arreglar nada. Sonaba como una IA tonta intentando cubrir un error. Mientras pensaba eso, la oí decir algo más. Espera, recuerdo que hay un método que garantiza un 100% de transferencia de suerte. Si tomo prestada su ropa interior, cosas que ella haya usado de verdad, y entrego 10 años de mi vida, puedo tenerlo todo, ¿verdad? Su buena familia, su cara bonita, su salud perfecta, todo. Ya terminé de intentar con cosas pequeñas. Quiero el paquete completo. ¿Qué debo hacer? Advertencia.
La acción de la anfitriona consumirá todas las oportunidades restantes de transferencia de suerte. Si tiene éxito, Claire Johnson puede morir en un plazo de 6 meses. Los ojos de Fiona se iluminaron de emoción. Entonces que muera. No me importa. Fiona Scott finalmente se quebró. Esta vez iba claramente a por mí. Lo siento, toda mi ropa está en la lavadora y aún está mojada. ¿Te importa si hoy me prestas tu ropa interior?, preguntó, con los ojos fijos en los míos, cada palabra sonando como un desafío. La miré a la cara y una oleada de furia me recorrió por dentro, pero por fuera me mantuve calmada. ¿Cuál quieres?, respondí con frialdad. Cualquiera está bien, mientras sea tuya. No soy exigente. Hice una pausa como si lo pensara y luego asentí. Está bien, te la traigo mañana. No puedo esperar tanto. ¿Me la das ahora? Claro. Fiona tomó la ropa interior y se fue deprisa, murmurando un gracias, prácticamente rebotando de emoción, algo que se sentía inquietantemente exagerado. Yo ya conocía esa astucia desde hacía tiempo, estaba lista desde el segundo en que apareció. Esa prenda venía directamente del hospital, se decía que antes la había usado un paciente con una enfermedad contagiosa. Fiona, quería suerte, te di todo lo que tenía, el doble. Los resultados del examen de ingreso a la universidad estaban a punto de publicarse y el rumor se extendió por todo el condado. Había un número 1, alguien había obtenido la puntuación más alta. ¿Era la mejor de la provincia o solo de la ciudad? Nadie lo sabía con certeza, pero solo oír la palabra primer puesto hacía que a todos se les acelerara el corazón. Naturalmente, el orgullo y joya de nuestro condado estaba en el centro de toda la atención. Fiona, por supuesto, no me decepcionó. Cuando comenzó el rumor, todavía fingía discreción, mirando de reojo a la gente, con los labios temblándole como si contuviera una sonrisa presuntuosa. Pero a medida que el tema del primer puesto se calentaba, enderezó la espalda y empezó a caminar como si fuera dueña de la escuela. También empezó a arreglarse más, con ropa mucho más cara de lo que su familia podía permitirse. Ya no me lanzaba miradas furtivas. Ahora me miraba directamente con una mezcla extraña de lástima y arrogancia, como pensando, mira, Claire, pronto todo lo que tienes será mío. Lo que más me hizo reír. Empezó a soltar indirectas accidentales delante de los compañeros. Supe que me fue súper bien justo después del examen, algo simplemente hizo clic. Ya sabes, mi mamá ya me inscribió en la orientación de una universidad de élite, me dijo que me preparara. A veces la buena suerte simplemente te golpea, ¿no? Tal vez es el destino. Su voz se volvía aguda cuando decía esas cosas, prácticamente gritando por atención. Y luego estaba Ryan Miller, mi exprometido de mi vida pasada, rondando a Fiona como un perrito faldero, haciendo de ayudante ejemplar. Me abandonó en cuanto me enfermé la última vez, lo vi claro desde hace mucho. Así que cuando regresé a la vida, ni siquiera me molesté con él. No tenemos absolutamente nada que ver ahora. Fiona, sabía que lo lograrías. Tienes que cuidarme en el futuro. Muy bien. Él sonreía de oreja a oreja, con los ojos llenos de cálculo. Fiona parecía flotar con tantos halagos, su rostro engreído prácticamente gritaba lo grandiosa que se creía. Era como si ya se imaginara de pie bajo los focos. Incluso empezó a soñar despierta en voz alta sobre su futuro como la mejor puntuada, la ciudad a la que iría, la carrera que elegiría y las entrevistas que concedería. Y luego tuvo el descaro de preguntarme cómo me había ido en el examen. Yo le seguí el juego. Dije que no me había ido muy bien, que ese día tenía la cabeza confusa y había dejado en blanco una redacción importante. Al oír eso, se iluminó todavía más. Su actitud, arrogante y molesta, me dio auténtico asco. Por fin llegó el día de los resultados. La escuela decidió anunciar a los mejores puntajes en la gran pantalla del campo deportivo, diciendo que era para celebrar la excelencia y motivar a los demás. El campo estaba abarrotado, estudiantes, padres, de todo. Fiona estaba justo al frente, vestida con un llamativo vestido rojo y cargada de maquillaje, como si ya hubiera ganado. Ryan estaba pegado a su lado, ansioso por complacerla. Yo me quedé un poco más atrás, ni muy lejos ni muy cerca, en el punto perfecto para ver tanto la pantalla como la espalda de Fiona.
El director subió con el micrófono y se aclaró la garganta. Silencio absoluto. Estudiantes y padres, el momento que todos esperábamos. Este año nuestra escuela no solo lo hizo bien, lo aplastó. No solo obtuvimos excelentes resultados generales, sino que además tenemos. Alargó la frase a propósito para mantener a todos en vilo. Vi a Fiona inclinarse hacia adelante, el cuello estirado, los ojos clavados en el escenario. El mejor puntaje de toda la provincia en humanidades. Un murmullo recorrió a la multitud. Primero de la provincia. Todos contuvieron el aliento. Fiona empezó a respirar más rápido, sonrojada, con una sonrisa enorme como si estuviera a segundos de gritar. La última vez solo había sido primera de la ciudad, y ahora creía haber dado un salto aún mayor. Entonces el director hizo una pausa dramática y alzó la voz para anunciar claramente el nombre. De la clase 3A, Claire Johnson. ¡Boom! La gente enloqueció. Todas las cabezas se giraron para mirarme. Los aplausos fueron absolutamente desbordantes. Fiona Scott, que estaba justo al frente, se quedó con la sonrisa congelada al instante. Miró la pantalla como si hubiera visto un fantasma, con la boca ligeramente abierta, como si quisiera hablar pero no pudiera emitir ni una palabra. Solo salió de su garganta un extraño sonido ahogado. Su rostro se puso rojo brillante y luego, de inmediato, pálido. Sus facciones se torcieron tanto que resultaba difícil mirarla. No podía comprenderlo. Se negaba a aceptarlo. Luego se dio la vuelta de golpe, clavó los ojos en mí con una mirada tan venenosa que parecía puro odio. Su expresión estaba llena de rencor, rabia y un colapso total. No puede ser. Esto no es real. Yo se supone que soy la número 1, yo, chilló, con la voz áspera y rota, como si la hubiera raspado hasta sangrar. La gente a su alrededor la miraba como si estuviera presenciando a alguien perder la razón. Incluso la sonrisa de Ryan Miller se volvió incómoda, sus ojos se movieron nerviosos mientras daba un paso atrás de forma inconsciente, claramente queriendo distanciarse. Fiona debió notarlo porque de pronto se giró y me lanzó una mirada furiosa. Tú. Como lo hiciste, de verdad tú, estaba tan alterada que no pudo terminar la frase. Frente a su mirada llena de odio, casi enloquecida, yo me quedé donde estaba, completamente tranquila, sin que se me moviera un solo músculo del rostro. Solo observé cómo caía desde la cima de la euforia hasta el fondo de la desesperación absoluta. Esa era la sorpresa que tenía para ti, Fiona. Entonces, ¿qué se siente? Sus gritos no duraron mucho, el ruido de la multitud los ahogó enseguida. Se desplomó como una muñeca de trapo y tuvo que ser medio arrastrada, medio cargada por un par de profesores. Aquel vestido rojo nuevo ahora se le pegaba de forma torpe, todo arrugado como un trapo sucio. Ryan ya había desaparecido, se escabulló entre la multitud como una anguila engrasada, sin siquiera mirar atrás. Y así, el circo llegó a su fin, al menos por ahora. Oí que esa noche, al llegar a casa, le dio una fiebre muy alta. Balbuceaba incoherencias y se retorcía como si estuviera poseída. Pero por mucho que los médicos la revisaron, no lograron determinar exactamente qué tenía. Al final lo llamaron una gripe fuerte y la trataron como tal, excepto que la enfermedad no se iba, solo regresaba una y otra vez. Adelgazó rápidamente. Su rostro se llenó de erupciones inquietantes y daba miedo mirarla. En solo unos días parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos estaban vacíos, turbios, perseguidos por el miedo y la ira. Más tarde llegó el diagnóstico real, sífilis. Ella intentó explicar que no había hecho nada turbio, pero nadie le creyó, igual que a mí en mi vida pasada. Y eso solo fue el comienzo. Primero su madre se cayó y se rompió una pierna, y las facturas médicas fueron enormes. Luego su padre, no se sabe cómo, se enganchó al mahjong y en poco tiempo se gastó todos sus ahorros y acumuló aún más deudas. Para empeorar las cosas, su vieja casa se incendió de repente en mitad de la noche. Por suerte nadie salió herido, pero la mayoría de sus pertenencias se perdió. La persiguieron perros, se astilló un diente al beber agua fría e incluso le cayó una maceta desde arriba mientras caminaba por la calle.
La falsa conexión que había construido con suerte prestada y sonrisas fingidas se desmoronó por completo. Sus compañeros la evitaban como si tuviera mala suerte contagiosa. Incluso los profesores la miraban con una mezcla extraña de lástima y distancia. En cuanto a Ryan Miller, era el ejemplo perfecto de una serpiente. Abandonó a Fiona por completo y empezó a chismear a sus espaldas, hablando de lo falsa y manipuladora que era, e incluso insinuando que podría haber usado trucos sucios para robar el primer puesto en el examen. No tenía pruebas reales, pero sí suficientes insinuaciones sucias para que la gente hablara. Al cortar la relación, no olvidó apuñalarla unas cuantas veces más en el camino. Y después de todo eso, todavía tuvo el descaro de acercarse a mí con una gran sonrisa, como si nada hubiera pasado, soltando halagos por todos lados. Claire, siempre supe que eras la auténtica, Fiona nunca estuvo a tu nivel, decía, frotándose las manos, con una sonrisa falsa pegada al rostro y los ojos nerviosos. Yo ni siquiera me molesté en decir una palabra. Solo le lancé una mirada a su cara repugnante, me di la vuelta y me fui. Payasos como él no merecen tiempo. La sonrisa se le congeló al instante, su actuación de adulador se vino abajo. Estoy segura de que no esperaba que lo ignorara de una forma tan fría. Oí algunas risitas detrás. Sí, los días de Ryan como chico encantador se habían acabado. Personas como él, sin columna vertebral ni lealtad, oportunistas a tiempo completo, nunca terminan bien. Y, como era de esperar, no tardó en saberse la verdad. Se descubrió que Ryan había hecho trampas y todos sus resultados fueron anulados. Fiona Scarr había tocado fondo. Estaba en los huesos, con ojeras profundas, los pómulos marcados y la piel amarillenta y enfermiza. Su cabello estaba tan seco y desordenado que parecía un nido de pájaros. Arrastraba a su alrededor una nube de mala suerte y desesperación como una niebla oscura que no se disipaba. La gente decía que se había vuelto completamente loca, rompiendo cosas en casa y murmurando una y otra vez sobre el sistema y que se lo devolviera. Supongo que todavía intentaba contactar con ese supuesto sistema, esperando ayuda o al menos algún tipo de respuesta. Pero lo único que le contestaba era el silencio. Ese sistema que una vez la elevó solo para arrojarla al infierno la había abandonado por completo. Tal vez en el momento en que falló su misión y quedó atrapada en toda esa reacción adversa y mala suerte, quedó marcada como descartada. O quizá eso siempre fue parte del trato, que habría un precio por robar una suerte que nunca le perteneció. Al final lo entendió. Esas oportunidades inmerecidas, esos fragmentos de fortuna robados directamente de la vida de otros, eran veneno. Y ese veneno llevaba mucho tiempo filtrándose en sus huesos, simplemente empezó a manifestarse por fuera. El arrepentimiento y el miedo la atenazaban como serpientes que se apretaban cada día más, asfixiándola a cada hora. La vi una vez cerca de la entrada de nuestra escuela. Llevaba ropa heredada demasiado grande y manchada, con la mirada vacía, perdida en el vacío. Entonces me vio. Primero apareció un destello de odio en sus ojos, luego una oleada de terror y desesperanza la invadió. Sus labios temblaron como si quisiera gritarme algo o quizá huir. Dio unos pasos vacilantes hacia mí, tropezó con una pequeña piedra y cayó de bruces. La gente alrededor se apartó como si fuera contagiosa, susurrando y señalando. Yo solo la miré un instante, tan tranquila como siempre, y desvié la mirada. Sin ira, sin lástima, ni siquiera una chispa de emoción. Ya no era mi rival y no merecía mi atención. Intentó levantarse, con las manos temblando, pero su cuerpo era demasiado débil y su mala suerte demasiado pesada. Falló una y otra vez, hasta que finalmente se quedó allí desplomada en el suelo, soltando sollozos rotos, crudos y desgarrados, como un animal herido. Fuiste tú. Me arruinaste. Te lo hiciste a ti misma. La dejé con eso y me alejé. Cavó su propia tumba. No necesitaba intervenir. En cuanto a quienes quedaron atrapados en su desastre cuando se aprovechó de su suerte, hice lo que pude para ayudar. Recordaba haber oído de una familia que quedó totalmente destruida porque ella tomó prestado de su destino, así que hice una llamada desde una cabina pública con la voz disfrazada y solté pistas vagas pero certeras, lo justo para alertar a la policía y limpiar el nombre de esa familia. Fiona era horrible, sin duda,
pero no necesitaba ir tras ella personalmente, el karma se encargó. Que la ley manejara lo legal, la retribución haría el resto. La situación de Van Miller también estalló, tuvo que repetir el último año y su pésima reputación, adulando a Fiona un minuto y apuñalándola por la espalda al siguiente, lo convirtió en un paria total. Su familia intentó mover influencias, pero sirvió de poco. Con el tiempo, la gente dejó de hablar de Fiona y, cuando lo hacía, las noticias eran peores que antes. Escuché que la pierna de su madre nunca sanó y que vivía enferma todo el tiempo. Fiona tampoco pudo dejar el juego, las deudas se acumulaban y los acreedores llamaban a la puerta cada día. Después de aquel incendio, ni siquiera tenían un lugar digno donde vivir y acabaron hacinados en un tugurio a las afueras de la ciudad, húmedo, oscuro y casi en ruinas. Fiona quedó destrozada y su salud también, sufrió múltiples complicaciones y hasta levantarse de la cama se volvió imposible. Yo entré en la universidad de mis sueños y por fin dejé atrás aquel pequeño pueblo. Más tarde, de vez en cuando, oía retazos sobre Fiona Scott por antiguos compañeros. Algunos decían que llevaba años enferma y, como su familia era demasiado pobre para pagar un tratamiento adecuado, murió joven. Otros afirmaban que se enredó en graves problemas de deudas y terminó encerrada en algún sitio. Nadie lo sabía con certeza. Simplemente desapareció del radar de todos, como si nunca hubiera existido. Para alguien que intentó robar una vida que no era suya, su final fue mucho más duro que cualquier cosa que me hiciera a mí. Supongo que así actúa el karma. Los supuestos regalos de la vida siempre traen un precio oculto y, si intentas tomar lo que nunca estuvo destinado a ti, al final lo pagarás con intereses. Me quedé de pie en el sendero arbolado de mi universidad, la luz del sol titilando entre las hojas, con un futuro brillante y toda la oscuridad del pasado por fin a mis espaldas. En la universidad absorbí conocimientos como una esponja y me mantuve en la cima de mi clase. Conseguí todas las becas y los profesores elogiaban mi empuje e inteligencia, mientras mis compañeros admiraban mi capacidad. Nadie sabía realmente por lo que había pasado, solo veían a una chica segura, serena, de ojos brillantes y la cabeza en alto. Cuando mi madre vino de visita, dijo que había hecho sentir orgullosa a toda la familia y que en casa las cosas iban mejor, todo gracias a mí, y, sinceramente, mi éxito se convirtió en su fuente de seguridad. Tras graduarme, rechacé ofertas de grandes empresas y me lancé de lleno a crear mi propio negocio. Con algunos recuerdos vagos pero cruciales de otra vida y todo lo aprendido en la escuela, aproveché varias oportunidades en el momento justo. Mi pequeña startup despegó rápido y yo me paraba frente a los ventanales de piso a techo de la oficina, impecablemente vestida con un traje a medida, observando el bullicio de la ciudad abajo, sabiendo que aquello solo era el comienzo. Mi carrera volaba y el dinero llegó detrás. Y en cuanto al amor, también conocí a la persona correcta. Se llama Michael Brown, mi compañero de la universidad, un hombre de sonrisa cálida y mirada honesta, de esas que te miran sin un ápice de cálculo, solo admiración y ternura. Entre nosotros no había nada complicado, ni ataduras ni juegos de poder, solo igualdad. A veces se esforzaba pelando camarones para mí o me acercaba en silencio una taza de leche caliente cuando me quedaba despierta trabajando. Esos gestos pequeños, casi ingenuos, eran la clase de cariño que nunca me atrevía a desear. Hablábamos del futuro, trazábamos planes y compartíamos cada momento ordinario de nuestras vidas. La forma en que me tomaba la mano, firme, constante y tan cálida, me hizo creerle cuando dijo, Clare, todo se siente bien contigo. Fue la primera vez que mi corazón se sintió de verdad en paz. Aún así, no olvidé a quienes, en mis peores días, me tendieron accidentalmente una cuerda de salvación, como aquel viejo ciego que solía cantar bajo el paso elevado. Lo localicé con ayuda y resultó que su situación no había mejorado mucho, así que no aparecí en persona y, a través de un fondo benéfico, lo apoyé en silencio, le conseguí un lugar estable donde vivir y me aseguré de que sus necesidades básicas estuvieran cubiertas. No era mucho, pero le permitió pasar sus últimos años con dignidad. También estaba aquel chico de la calle que una vez me ayudó a transmitir un mensaje. Supe que quería aprender un oficio y no sabía por dónde empezar, así que moví algunos hilos, le encontré un buen mentor y le di una oportunidad para un nuevo comienzo. Me envió un simple, gracias, hermana, solo eso, pero esa frase sencilla apaciguó algo muy profundo en mí. No se trataba de jugar a la santa, era cerrar ciclos. La vida da vueltas completas.
Luché por recuperar lo que era mío y, dentro de lo que estaba a mi alcance, tendí una mano a quienes aún seguían atrapados en el barro. Un pequeño tirón bastó para hacerme sentir completa otra vez. Fiona Scott, Ryan Miller y todo ese pasado retorcido apenas cruzan mi mente ahora. Incluso cuando lo hacen, ya no hay fuego detrás. Cuando has subido lo suficiente y ves el panorama amplio, esas montañas que creías imposibles de cruzar se encogen hasta no ser más que motas de polvo bajo tus pies. Ya no soy el peón que la vida lanzaba de un lado a otro. Todos los que me hicieron daño ya saldaron sus cuentas. Y yo soy Claire Johnson, y la vida que he construido es 1000 veces más brillante que cualquier cosa que haya soñado.